hablaremos un poquito sobre el calor latente y el calor sensible. Analizaremos un pequeño problema para poderlo entender más a fondo. Antes de comenzar, primero necesitamos saber qué es el calor latente. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido. Esto se le llama calor de fusión, o de líquido a gaseoso, que se le puede llamar también calor de vaporización. Por el contrario, el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase aumenta la temperatura y esto se le llama calor sensible. ¿Y qué es el calor sensible? El calor sensible es la energía calorífica que es suministrada a un cuerpo o a un objeto. Esto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto tampoco afectar la fase. Ahora seguiremos al cambio de fase. Para esto debemos analizar y seguir el problema para poder saber cuánta energía se necesita para que 300 gramos de hielo a menos 2 grados Celsius se conviertan en vapor a 102 grados Celsius. Debemos considerar todos los ideales. Y primero vamos a realizar las etapas por las cuales va a pasar el hielo hasta lograr convertirse en vapor. Esta es la primera etapa. A esta etapa le vamos a llamar Q1. En esta etapa es en la cual el hielo a menos 2 grados centígrados se va a empezar a calentar hasta llegar justamente a su punto de fusión. En la etapa 2, a la cual llamaremos Q2, en esta etapa el hielo a 0 grados centígrados va a comenzar a derretirse y va a convertirse en agua. Esto es justamente la etapa de cambio de fase. En Q3 es cuando todo el hielo se ha derretido y ahora solo tenemos agua. Esta agua a 0 grados centígrados va a comenzar su elevación de temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. Q4. En Q4, al tener agua a 100 grados centígrados, empieza de nuevo un cambio de fase. Ese cambio de fase es la vaporización y durante la vaporización no hay cambio en temperatura. Cuando todo el agua se ha convertido en vapor, llegaremos a la etapa 5. En la etapa 5, que es Q5, los centígrados se comienzan a elevar la temperatura hasta llegar a los 102 grados Celsius, que es lo deseado. Por lo tanto, el calor que nosotros necesitamos es la suma de los valores de cada una de las etapas, que en este caso sería Q1 más Q2 más Q3 más Q4 y más Q5. Vamos a ir calculando la energía necesaria en cada etapa y después la vamos a sumar. Vamos a empezar con Q1. Para poder calcular la energía necesaria en Q1 para que el hielo a menos 2 grados centígrados logre llegar a 0, tenemos que saber la masa 1, el calor específico del hielo y el cambio en temperatura que nosotros vamos a realizar en la etapa 1. La masa son 300 gramos. El calor específico para que el hielo a menos 2 grados llegue a 0 grados es de 0.5 calorías sobre grados Celsius. La temperatura final a la cual queremos llevar al hielo es solo grados Celsius y le vamos a restar la temperatura inicial que es de menos 2 grados Celsius. Haciendo operación los 300 gramos, 1.5 por 2. Tenemos 300 calorías. Entonces en esta etapa en Q1 necesitamos 300 calorías. Llegamos a la etapa Q2. Justamente en esta etapa tenemos un cambio de fase llamado fusión, por lo tanto no podemos ocupar la misma fórmula anterior, sino que ahora la fórmula es la masa. A esta masa voy a llamarle 2. Aunque sigue siendo la misma masa multiplicada por el calor latente de fusión, el calor necesario para fundir el hielo, en este caso la masa sigue siendo 300 gramos. Calor de fusión son 80 calorías por gramo, así en esta multiplicación de 300 por 80 tenemos 24.000. Que son las necesarias para lograr este cambio de fase. Ahora ya tenemos agua, 0 grados centígrados, porque recordemos que durante un cambio de fase no hay cambio en temperatura. En la etapa 2 entra hielo a 0 grados y sale agua a 0 grados centígrados, entonces en la etapa 3 tenemos agua, que sería masa 3 por el calor específico. En esta etapa, en el cambio de temperatura que vamos a realizar, la masa sigue siendo 300 gramos por el calor específico del agua. Para el agua, el calor específico es de 1 caloría sobre gramo. Grados Celsius. El cambio de temperatura en la etapa 3 termina a 100 grados Celsius. Cuando tengamos agua a 100 grados,
Al inicio tenemos agua a 0 grados centígrados, entonces realizamos la operación 300 por 1 por sí y nos da 30.000. Ahora tenemos agua a 100 grados centígrados y vamos a pasar a la etapa 4, en donde hay un cambio de fase. Este cambio de fase se resuelve multiplicando la masa, que la vamos a llamar masa 4, aunque sigue siendo la misma masa por el calor latente de vaporización del agua. En este caso tendríamos 300 gramos. Todo el calor latente de vaporización, que son 540 calorías por gramo. Hacer esta multiplicación de 300 por 540, tenemos un total de 162.000 calorías. Para lograr que esta agua a 100 grados centígrados se vaporice en su totalidad, ahora tenemos vapor de agua justamente a 100 grados centígrados. Si ya no le añadiríamos más energía, entonces ahí se quedaría y solamente tendríamos vapor a 100 grados. Pero como no necesitamos que llegue a 100 grados, necesitamos que llegue a 102 grados centígrados, entonces vamos a calentar aún más el vapor, que sería la masa 5. Llegamos a la etapa 5. En la etapa 5, el calor específico por el cambio de temperatura que yo quiero lograr. De acuerdo a la conservación de la materia, seguimos teniendo 300 gramos de masa. El calor específico para poder calentar el vapor es de 0.48 calorías sobre gramos grados Celsius. Y el cambio de temperatura sería la temperatura final a la que queremos llevar, 102 grados Celsius. La temperatura inicial en la que teníamos el vapor a 100 grados. En esta multiplicación serían 300 gramos por 1.48 por 2, teniendo 800 calorías. Ahora sí estamos listos para calcular la energía total necesaria. Sumamos las 300 calorías de la etapa 1, las 24.000 calorías de la etapa 2, las 30.000 calorías de la etapa 3, 162.000 calorías de la etapa 4 y las 288 calorías de esta última etapa, dándonos finalmente 216.588 calorías. Y esta es la energía necesaria para realizar lo que nosotros queremos. Si nosotros lo quisiéramos en Joule, lo tendríamos que hacer por 4.184, que en este caso es el factor de conversión. Entonces teníamos aproximadamente 906.204.2 joules de energía calorífica. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.